Ok. Hola, buenas noches a todos. Entonces, vamos a comenzar. A ver, ¿por dónde era? Mm, Compartir. Ok, sí. Vamos a ver. Vamos a hacer un poquito más pequeño esto para poner atención al chat. Ok. Cuadrar aquí un par de cositas técnicas y ya está. Ahí ven todos la pantalla. Sí, ven lo que estoy haciendo. Ok, vale. Vamos a hacer entonces un pequeño resumen, ¿sí? De lo que se hizo en la clase pasada. En la clase pasada lo que vimos, ¿no es cierto?, fue las diferentes partes de la pantalla de 3D, ¿no es cierto? Cómo seleccionar los elementos, ¿no es cierto? Cómo agregarlos con Shift A, cómo agregar pues las figuras geométricas básicas, ¿sí? Y vamos a crear acá. Y no me acuerdo si vimos, por ejemplo, cómo dividir la pantalla. Sí, igual lo podemos repasar, ¿sí? Para dividir la pantalla, sí, yo puedo generar múltiples vistas. Entonces, ¿qué hago? Me paro aquí en la mitad y si se fijan bien, ahí hay un cambio de flecha. O me paro aquí al ladito y hay un cambio de flecha. Cuando le doy al clic derecho, me sale esta ventanita que me dice Split Area o Joint Area, ¿sí? El Split Area lo que me hace es dividirme la pantalla, ¿sí? Split Area, ¿sí? Split Area, ¿sí? Y puedo trabajar en múltiples vistas, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿sí? Si quiero quitar estas ventanas, ¿sí? Simplemente hago lo mismo, el mismo proceso. Me paro aquí en la mitad donde me cambia el cursor y le doy Joint Area, ¿sí? Joint Area y Joint Area, ¿sí? Ok, ¿sí? Eh, ok, también vimos como con Shift-A, ¿no es cierto? O por el menú de arriba, ¿sí? En Mesh, cómo crear figuras geométricas básicas, ¿sí? Ok, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, creé un cubo, ¿sí? Cuando hablamos de 3D y de estas figuras, las figuras están compuestas, ¿sí? Por vértices, aristas y caras, ¿sí? En realidad son los mismos, sino que son la unión de varios. ¿Cómo entramos a eso? Con la tecla Tab, ¿sí? Entramos al modo edición del objeto, ¿sí? Si se fijan bien, me cambia la forma y veo acá estos punticos, ¿sí? Que son negritos y cuando los selecciono, ¿sí? Se vuelven de color naranja, ¿sí? Una cosa antes, ¿sí? Bueno, aquí que me olvidé de explicarles, ¿sí? Es que con la tecla A selecciono todo, ¿sí? Con la tecla A. Y dos veces la tecla A, o sea que hago dos veces clic, A, deselecciono todo, ¿sí? A selecciono, A, deselecciono, ¿sí? Ok, voy a borrar, ok. Y vamos a trabajar esta vez en el modo edición del objeto. En el modo edición del objeto, ¿qué vamos a tener? ¿Sí? Nos vamos acá, en la parte superior, ¿sí? Aquí, para que lo vean, modo objeto, ¿sí? Y vamos a entrar al modo edición, ¿sí? Ok. El shortcut del modo edición es la tecla Tab. Al presionar la tecla Tab, ¿sí? Entro en modo edición, salgo del modo edición. Entro en modo edición, salgo del modo edición. ¿Sí? Ok. Vale. Y esto pues en cualquier objeto, ¿sí? Si yo creo, por ejemplo, acá vamos a tener a Susan, que es la mascota de Blender, ¿sí?
Le doy a la tecla Tab, ¿sí? Y vemos que obviamente pues está compuesto por más vértices. Tiene una geometría un poco más compleja, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a trabajar acá con esto. Los vértices. Los vértices en realidad, ¿qué son? Son puntos que están ubicados en el espacio 3D, ¿sí? Que tienen una coordenada en X, ¿sí? Una coordenada en Y, ¿sí? Y una coordenada en Z, ¿sí? Eso es lo que son estos punticos, ¿sí? Cada uno pues tendrá un puntico diferente, ¿sí? Si me voy acá, ¿sí? La coordenada de este vértice, en realidad, ¿sí? Sería, la vamos a ver acá, ¿sí? Que sería, ¿dónde está? Sí, sería 1, 1, 1, ¿sí? 1, menos 1, 1. Menos 1 en X, menos 1 en Y y 1 en Z, ¿sí? Ok. ¿Por qué? ¿Sí? Menos 1 en X, o sea que en este, hacia el eje X, que es el rojo, ¿no es cierto? Está en menos 1, ¿sí? En Y, ¿sí? Está hacia acá, hacia adelante, menos 1, y en Z, que es el lado positivo hacia arriba, está en 1, ¿sí? Si selecciono el otro vértice, ¿sí? Por ejemplo acá, voy a seleccionar este vértice, pues me cambia. Menos 1 en X, ¿sí? 1 en Y y 1 en Z. Y así con todos los vértices. ¿Sí? Son simplemente coordenadas en un plano 3D, ¿sí? En un espacio 3D, ¿sí? Ok. Vamos a borrar esto de acá. Vamos a ver. Las anotaciones y los voy a borrar. Ok. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Las figuras internamente están compuestas, ¿sí? Por vértices, ¿sí? Que ya vimos que son estos punticos, ¿sí? Que son estos punticos, ¿sí? Por aristas, ¿sí? En la parte acá superior, ¿sí? Vemos acá el modo de selección. Vértices, aristas, ¿sí? Las aristas son la unión de mínimo dos vértices, ¿sí? Porque, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Acá habría un vértice que pertenece a tres aristas, ¿no es cierto? Entonces, es la unión entre dos vértices. Por ejemplo, si selecciono acá este vértice y me voy a aristas, pues no tengo seleccionado nada, ¿sí? Pero si selecciono acá este vértice y selecciono acá este vértice y me voy a aristas, ¿sí? Vemos que acá hay una conexión. Esta línea naranja me muestra una conexión. Ahora, si se fijan bien, ¿sí? Acá vemos que esta línea naranja, ¿sí? Se va desvaneciendo hacia el negro. Es porque este de acá no lo tengo seleccionado, ¿sí? Ok, entonces, me voy aquí a las aristas, ¿sí? Y tengo acá una arista, ¿sí? O dos vértices, una arista o dos vértices, ¿sí? Si selecciono acá este tercer vértice, ¿sí? Voy a tener, ¿sí? Seleccionados, pues, dos aristas, ¿sí? Recuerden que con Shift puedo seleccionar, ¿sí? La cantidad de aristas o vértices que yo quiera, ¿sí? Ahora, vamos a ver con las caras. ¿Qué son las caras? Las caras son estas áreas, ¿sí? Por las cuales está compuesto el cubo, ¿sí? En este caso, el cubo, pues, está compuesto por 6 caras. 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Y arriba y abajo, ¿sí? Ok, ¿sí? Vale, las caras están compuestas por lo menos 3 vértices, o sea, un triángulo, ¿verdad? Tres vértices que estén conectados, ¿sí? Tendría una cara, ¿sí? Ok, ahora fíjense que acá, ¿sí? Entre este vértice y este vértice no hay una conexión, no veo una línea negra, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Si yo selecciono los dos y me voy a modo aristas, ¿sí? No hay arista seleccionada, no hay un corte que vaya por la mitad, ¿sí? Ok, ese es un concepto
básico, ¿sí? De los elementos por los cuales están compuestos las geometrías, ¿sí? Ok. Ahora, ¿sí? Vamos a trabajar dos conceptos que son súper esenciales en el modelado, ¿sí? El concepto de extrusión, ¿sí? Y el concepto, ¿sí? De subdivisión, ¿sí? O de cortar, ¿sí? Por ejemplo, este cubo yo fácilmente lo puedo convertir en un carro, ¿sí? Por lo general, en el 90% de las veces, cuando hacemos modelado, ¿sí? El modelado se arranca prácticamente desde un cubito, y de ahí se empieza a modelar una cabeza, se modela un edificio, se modela un carro, se modela, bueno, 20.000 cosas, ¿sí? El 90% de las veces, ¿sí? Obviamente, si voy a modelar, por ejemplo, una lata de cerveza, pues voy a arrancar modelando desde un cilindro, ¿sí? Pues también tenemos que tener sentido común y ser bastante obvios, ¿sí? Ok. La mascota, ¿sí? Recuerden, ¿sí? Con Shift A, ¿sí? Nos vamos a Mesh y acá está Monkey, ¿sí? Esa es la mascota de Blender, ¿sí? Se llama Susana. Ok. ¿Qué es la extrusión? ¿Sí? La extrusión, ¿sí? Es como alargar la geometría, ¿sí? Por ejemplo, ustedes conocen las pistolas de silicona, que se le calienta, uno les pone la silicona, se calientan, ¿no es cierto? Y ustedes presionan un botón y sale un chorrito de silicona, ¿sí? Eso es un proceso de extrusión, ¿sí? Como de empujar para que salga. Entonces, algo muy parecido lo vamos a trabajar acá en 3D, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Voy a seleccionar esta cara y le voy a hacer una extrusión. ¿Cómo se hace la extrusión? Con la tecla E, ¿sí? Presiono la tecla E, ¿sí? Y hago una extrusión. Si se fijan bien, ahora, ¿sí? Ya no tengo 6 caras, sino que tengo 4 caras por aquí, ¿no es cierto? Y otras 4 caras arriba, ¿no es cierto? Tengo 8 y 9 y 10 con la de abajo, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué hice? Una extrusión, ¿sí? Yo puedo combinar las extrusiones con lo que vimos en la clase pasada. Por ejemplo, voy a hacer una extrusión hacia arriba, ¿sí? Y la voy a escalar, ¿no es cierto? Y la voy a rotar en el eje Z, ¿sí? Y puedo generar una geometría diferente. Vamos a darles formas, ¿sí? Ok. Eso es lo que es extruir, ¿no es cierto? Ahora, si se fijan bien, tengo acá un rectángulo, ¿no es cierto? Con 1, 2, 3 cortes, ¿no es cierto? Que se compone de 3 cortes, ¿sí? Voy a aprovechar esta figura que ya está armada antes de continuar, un pequeño paréntesis, y que es bastante importante para explicar lo que es el concepto de loop, ¿sí? ¿Un loop qué es? ¿Sí? Una seguidilla o una secuencia de caras, de aristas o de vértices. Por ejemplo, ¿sí? Acá tengo un loop, ¿sí? ¿Lo ven? Cuando seleccioné, ¿sí? ¿Cómo hice esto? Seleccionando, ¿sí? Presionando la tecla Tab, ¿sí? Si se fijan bien, acá viene el loop y da la vuelta, ¿sí? Eso es un loop, ¿sí? En este caso, pues es de caras. También lo puedo hacer, por ejemplo, de vértices, ¿sí? Con la tecla Alt y seleccionar, ¿sí? Selecciono acá, por ejemplo, el loop de vértices, ¿sí? O si estoy en aristas, ¿no es cierto? Vengo acá y se seleccionan el grupo de aristas, ¿sí? Eso es un loop, ¿sí? Ok. Bueno, espero que hayan entendido el concepto de loop, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a crear otro cubito, Shift A, ¿sí? G en X, lo voy a mover en el eje X y lo voy a escalar en el eje Z. Escalar en Z.
Más o menos ahí del tamaño. Y lo voy a mover un poquito en Z, ¿sí? Recuerden, ¿no es cierto? G es mover, S es escalar, R es rotar, ¿sí? Cuando vuelvo y entro a modo edición, ¿no es cierto? Si se fijan bien, ¿cuántas caras tiene? ¿Sí? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 caras, ¿no es cierto? Solo que estas caras son más largas, ¿no es cierto? Mientras que este cubito de acá, como lo hicimos por medio de extrusiones, ¿sí? Va a tener más caras, ¿no es cierto? 4 por 3, 12, más 13 y 14, más la cara superior y inferior. Mientras que esta sigue teniendo 6 caras. Ahora vamos a agregar cortes, ¿sí? ¿Cómo se hacen cortes? Los cortes se hacen con la tecla R, ¿sí? Cuando le doy R, ¿sí? Control R. Control R. Vamos a anotarlo por aquí, vamos a hacer una anotación. Control más la tecla R. ¿Sí? Le doy control R, ¿sí? Y me aparece esa línea amarilla. ¿Eso qué significa? Que ahí voy a meter un corte, ¿sí? Yo puedo seleccionar en dónde quiero hacer el corte. Mientras haga clic no va a pasar nada, solo va a aparecer esa línea amarilla. El corte, ¿dónde lo voy a meter? Por ejemplo, lo puedo, si me hago hacia acá arriba o si lo hago por aquí, ¿no es cierto? Yo puedo seleccionar dónde quiero meter el corte, ¿sí? Y una cosa bien interesante, ¿sí? Es que yo puedo meter varios cortes al mismo tiempo. Si por ejemplo acá tiro del scroll, de la ruedita del mouse, ¿sí? Puedo hacer varios cortes, ¿sí? Hago varios cortes, ¿sí? Entonces, por ejemplo acá voy a agregar 2 cortes, ¿sí? Y tengo acá, pues que este cubo va a tener ahora las mismas caras que este otro de acá, ¿sí? Si se fijan bien, ¿sí? Me voy al modo caras, ¿no es cierto? Selecciono 1, 2, 3, ¿sí? Esas caras son independientes, ¿sí? Hice cortes, ¿sí? Ahora, puedo seleccionar este loop, ¿sí? ¿Y para qué necesito un corte? Si veo que acá, digamos que no hace falta porque es una figura bastante recta, ¿sí? Pues lo puedo usar, por ejemplo, aquí para escalarlo, ¿no es cierto? Y tener alguna otra forma, ¿sí? Ok. ¿Cómo voy? ¿Muy rápido o vamos a buen ritmo? Ok, vamos a continuar entonces. Con estas dos cosas, con estas dos herramientas, ¿sí? Hago todo lo que es modelado 3D. De eso se trata el modelado 3D. De crear una forma base, ¿sí? Cortar y extruir, cortar y extruir. Y voy dando diferentes formas, ¿sí? Ahora, ¿sí? Yo puedo extruir varias caras, ¿sí? A la vez, ¿sí? Por ejemplo, voy a crear acá un cubito, ¿sí? Voy a crear acá un cubo, ¿sí? Tengo ese cubo. Y voy a seleccionar estas 3 caras. 1, 2, 3. ¿Sí? Ok. Voy a seleccionar estas 3 caras. Una vez seleccionadas, ¿sí? Le voy a dar a la tecla E, extruir. Y si se fijan bien, se puso una línea azul. Esa línea azul lo que significa es el sentido o hacia dónde se va a hacer la extrusión, ¿sí? Entonces, si tiro de acá, vemos aquí que se nos hizo una extrusión en diagonal, ¿sí? Es aquí donde voy a explicar el concepto de las normales. ¿Qué son las normales? Las normales, vamos a hacer la anotación aquí, ¿sí?
son las líneas que quedan perpendiculares, ¿sí?, al plano, ¿sí? Entonces, aquí tengo este plano, ¿sí? Y esta de acá, perpendicular, es la normal, ¿sí? Incluso, acá, si yo selecciono las caras, vamos a ver dónde era que estaban. En View. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, a ver. Mi edición. Bueno, no me acuerdo dónde quedaban para ver las normales. Aquí están. Bueno, no me acuerdo. Hay una forma en que en el display podemos ver las normales. Ya me acordé. De pronto es por... Ahora es acá. Aquí están. Ya me acordé. ¿Sí? Si se fijan bien, ¿sí? Hay unas, ahora tengo unas lineecitas que son azules, ¿sí? Esas son las normales, ¿sí?, del objeto, ¿sí? Por ejemplo, voy a ver acá, ¿sí?, y veo esas líneas azules en el mico, ¿sí?, en todas las direcciones, porque acá cada una tiene su perpendicular, ¿sí?, en cada dirección, ¿sí? Las caras que están en diagonales, pues van a quedar en diagonal, ¿sí? Volvamos al cubo, ¿sí? Y yo puedo, por ejemplo, mover, voy a seleccionar, voy a mover esta arista, ¿sí? Y fíjense lo que va a pasar con las normales. Obviamente, cuando la mueva, ¿sí?, las normales me van a cambiar porque siempre van a estar perpendiculares, ¿sí? Van a quedar perpendiculares a la cara. Ok, ¿sí? ¿Por qué esto? ¿Sí? Porque cuando nosotros trabajamos con extrusiones, ¿sí?, y aquí le doy a la tecla E, la extrusión se hace hacia la normal, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ¿sí?, vamos a hacer lo que estaba haciendo hace un momento, voy a seleccionar esta arista, ¿sí?, y la voy a poner aquí para que me dé una forma en diagonal. Si se fijan bien, la lineecita azul ya no es recta hacia arriba, sino que tiene un ligero ángulo, ¿sí? Cuando yo selecciono la cara, ¿sí?, cuando selecciono la cara y hago una extrusión, ¿sí?, la extrusión ya no se me va a hacer hacia arriba, sino en esa diagonal, ¿sí? Eso es lo que, para eso son las normales, ¿sí? Si lo cojo acá, esta cara de acá, ¿sí?, y hago una extrusión, ¿sí?, la extrusión no se va a hacer, también se va a hacer en diagonal porque pues ese elemento tiene una pequeña diagonal, ¿sí? Ok. Vale. Ahora, ¿qué pasa? Volvamos a lo que veníamos haciendo. Las extrusiones, ¿sí? Voy a seleccionar estas tres caras, ¿sí?, y le voy a dar a la tecla E, extrusión. Vamos a ponerlo por acá, o más bien acá. Cuando le doy a la tecla E, ¿sí?, me sale esta línea en diagonal y hago esto, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué me la hacen diagonal? Me la hacen diagonal porque acá tengo tres caras que están unidas, entonces es como si hiciera un promedio de las tres normales y me la tira para ese lado, ¿sí? Eso es lo que hacen las normales, ¿sí? Ok. Ahora, ¿sí?, voy a hacer, ¿sí?, lo voy a anotar, ¿sí?, tecla E, extruir. Esta es una R, extruir, ¿sí? Ahora, ¿sí?, voy a darle a la tecla Alt,
disculpen la letra, que escribir con el mouse es un poquito complicado, ¿sí? A la tecla más Alt más la tecla E, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Cuando le doy a la tecla Alt y la tecla E, las dos, ¿sí? Me va a salir una pregunta. Me va a preguntar, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Destruir caras, lo que veníamos haciendo con la tecla E. Si se fijan bien, aquí está la tecla E, lo que veníamos haciendo, ¿sí? Acá, destruir caras de acuerdo a sus normales, ¿no es cierto? Ya vimos que eran las normales. Vamos a darle aquí, destruir caras de acuerdo a sus normales, ¿sí? Entonces, si se fijan bien, ahí tenemos otra forma, un poco diferente, ¿no es cierto? Vale, ¿qué está pasando? ¿Sí? Acá, el software lo que hace es que como que forza, ¿sí?, a la cara a tirar hacia arriba, pero como está pegada con esta cara lateral, entonces hace un promedio, y como está pegada esta otra cara lateral, hace un promedio, ¿sí? Entonces, está tratando de llevar cada extrusión, cada de estas caras nuevas, ¿sí?, las tira como para su lado, ¿sí? Ok. Y lo que voy a hacer acá, otra vez le voy a dar Alt E, y lo que tengo acá es extruir caras individuales. ¿Qué pasa cuando le doy caras individuales? Como su nombre lo dice, Extrude Individual Face. Cada cara se va a ir hacia su normal, ¿sí? Entonces miren lo que voy a hacer. Le doy acá, y cada cara se va hacia su normal, ¿sí? Las hace las caras individuales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, ¿sí?, puedo seleccionar, vamos a desactivar acá, para que no nos confundamos, ¿sí?, y voy a seleccionar varias caras, ¿sí? Voy a seleccionar, por ejemplo, estas caras, ¿sí? Y le voy a dar Alt I. Destruir caras individuales. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Pues lo voy a hacer ahí, al micro lo voy a hacer punqueto, ¿sí? Destruir las caras individuales, ¿sí? Vamos a ver acá, ¿sí? Le voy a dar Control Z, ¿sí? Y le voy a dar, por ejemplo, acá, voy a seleccionar estas de acá también, ¿sí? Y le voy a dar solo a la tecla E, extruir. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Tengo una cosa totalmente diferente, ¿sí? O si le doy Alt E y extruir hacia sus normales, ¿sí? Si se fijan bien, ahora ya no es recta, sino que trata de abrirse, ¿sí? Si se fijan bien, pues acá en la cabeza está un poco, no es tan plana, sino que tienen una ligera inclinación, ¿sí? Y acá tenemos esto, ¿sí? Ok. Vale. Vamos a continuar, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, ¿sí?, yo también puedo jugar con las caras, ¿sí?, y hacer extrusiones internas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo hago una extrusión interna? Selecciono esta cara, ¿sí?, y puedo darle extrusión y no la muevo, no la voy a mover, sino que simplemente la acepto, ¿sí? Y luego le voy a dar escalar, ¿sí? Cuando le doy escalar, tengo una cara, ¿sí?, hacia adentro, ¿sí? Y acá, hagámoslo por acá arriba, borremos estas anotaciones, ¿sí? Le voy a dar extruir y escalar, ¿sí? Incluso acá la voy a rotar un poquito, ¿sí? Y le voy a dar extrusión otra vez hacia arriba y voy generando formas, ¿no es cierto? Voy a hacer otra extrusión
voy a seleccionar con la tecla Alt, ¿sí? Selecciono el loop y le voy a dar aquí Alt E y le voy a dar caras individuales, ¿sí? Y tengo esto. Y si las escalo, ¿sí? Puedo hacer esto, ¿sí? Entonces ahí voy dando diferentes formas, ¿sí? Ok. Bueno. Hay otra forma más práctica de hacer caras internas, ¿sí? Por ejemplo, acá seleccionemos, no, estas dos caras, ¿sí? Voy a seleccionar estas dos caras, ¿sí? Yo le puedo dar extrusión, las dejo quieticas y escalo, ¿sí? Y tengo esto, pero miren que acá me está generando un volumen porque pues las caras, ¿sí? Están jalando, ¿sí? Ok. Pero si yo le doy, por ejemplo, a la tecla I, ¿sí? Voy a hacer una extrusión hacia adentro. Tecla I latina, ¿sí? Y se me hace una extrusión hacia adentro. Y si se fijan bien, pues ahí ya no tengo ese problema, ¿sí? De que se me jalaba como hacia acá, ¿no? Como hacia afuera, ¿sí? Ok. Y hay otra cosa interesante. Yo quiero hacer, si yo le doy I aquí, me va a hacer esto, ¿no es cierto? Como un borde acá, ¿sí? Pero yo también puedo hacer una cosa. Si le doy dos veces I, clic, clic, puedo hacer también las extrusiones individuales. Y de acá, pues ya puedo venir para acá y dar diferentes formas, ¿sí? Ok, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿sí? Voy a crear una esfera, ¿sí? Voy a venir acá, ¿sí? Y le voy a dar Alt E, seleccionada todas las caras, ¿sí? Y voy a darle extrusiones individuales, ¿sí? Y tengo, por ejemplo, este elemento, ¿sí? Entonces puedo hacer cosas bastante interesantes con esto, ¿sí? Una anotación pequeñita. El shortcut para ir, ¿sí? Para navegar entre estos tres botones y no de estar viniendo acá y ahora vengo acá y vengo acá y vengo acá, tenemos un shortcut, ¿sí? El shortcut es los números 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, ¿sí? 1 para vértices, 2 para aristas y 3 para caras, ¿sí? El teclado, ¿sí? El 1, el teclado numérico, pero del lado izquierdo. No el teclado numérico de calculadora, no. El teclado de calculadora tiene otras funciones. Ok. Vamos a ver. Acá también tenemos otra cosa que es súper importante, ¿sí? Los puntos de pivotaje, ¿sí? ¿Qué hacen los puntos de pivotaje? ¿Sí? El Bounding Box Center, ¿sí? El Bounding Box lo que me hace, ¿sí? Es como, vamos a ver, como en qué caja cabe esta esfera. Eso es un Bounding Box, ¿sí? La caja que lo contiene, ¿sí? Si tuviera acá un cubo, ¿sí? Vamos a verlo acá, ¿dónde estás? Visibility, Viewport Display, y acá le voy a decir que lo voy a ver como un bounding box, ¿sí? El bounding box es una caja que lo contiene, ¿sí? Por ejemplo, el mico, ¿sí? Tiene una forma diferente, ¿sí? Y le voy a poner acá, vamos a ver aquí, bounding box, ¿sí? Vemos que acá es un rectángulo, ¿sí? Porque el personaje es un poco orejón, ¿no es cierto? Entonces va a ser más largo, ¿sí? Tiene un ancho y tiene un largo, ¿sí? Ok, esa es la caja que lo contiene, ¿sí? Ok, ¿para qué es ese pivote? Ese pivote es ese puntico naranja que está ahí, del cual pues se va a rotar, se va a escalar, ¿sí? Eso lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Ahora, ¿sí?
tengo el cursor 3D. ¿Se acuerdan de ese cursor 3D? Sí, lo seleccionamos acá y este lo podemos poner en cualquier parte del mundo y es donde nosotros vamos a crear diferentes objetos, ¿sí? Si yo le doy acá, ¿sí? Cursor 3D y lo roto, esa rotación se va a hacer a partir de este punto, ¿sí? O sea, me va a rotar, ¿sí? A partir de este pivote de acá, ¿sí? Ok. Median point, ¿sí? Ahorita explico esto. Median point. El median point, ¿sí? Lo que hace es, por ejemplo, cuando yo tengo seleccionados varios objetos, ¿sí? Me hace un promedio de dónde están ubicados los tres, ¿sí? Por ejemplo, voy a seleccionar solo el mico y lo voy a poner aquí atrás, ¿sí? Y ahora selecciono los tres elementos. Median point, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, los voy a rotar, ¿sí? Vamos a verlos desde la vista de arriba, ¿sí? Y la rotación, si se fijan bien, se hace desde un punto mediano entre los tres objetos, ¿sí? Se está haciendo desde un punto mediano desde los tres objetos, ¿sí? Ok. El elemento activo, ¿sí? Si se fijan bien, ¿sí? Acá también pues tengo un elemento, ¿sí? Vemos que este está seleccionado, es de color naranja, este está seleccionado, es de color naranja, y esta esfera está seleccionada y es de color naranja más clarito, ¿sí? Ahí está la gran diferencia. Ese naranja más clarito es el elemento activo, ¿sí? Entonces, si yo le doy acá a, que el pivote sea el del elemento activo, ¿de dónde van a rotar? Desde este pivote, o se van a escalar o se van a mover, ¿sí? Ahí se están moviendo desde el elemento activo, ¿sí? El elemento activo es el último objeto que se selecciona, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Voy a seleccionar este, se puso naranja, es el elemento activo, ahora voy a seleccionar la esfera, este se volvió más oscurito y este más claro, ¿sí? Y ahora voy a seleccionar el mico, ¿sí? Que se selecciona más clarito y este se vuelve más oscuro. Cuando lo roto, ese va a ser, ¿sí? El elemento activo, el más clarito, ¿sí? O si lo escalo, ¿sí? Si ven que se escala desde ese elemento. Si por ejemplo aquí le doy median point, ¿sí? El escalado, todos van a coger hacia una dirección porque lo estoy haciendo un escalamiento desde un punto central, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer, ¿sí? Es individual origins, ¿sí? Puntos, orígenes individuales, pues como su nombre lo dice. Ahora, pues si yo roto, cada uno va a rotar desde su eje, ¿sí? Desde su eje, ¿sí? Va. ¿Por qué la aclaración de esto de acá? ¿Sí? Por ejemplo, voy a seleccionar esta esfera, ¿sí? La voy a hacer un poquito más grande, ¿sí? Voy a seleccionar todas sus caras, ¿sí? Me voy a modo 3, selecciono sus caras, ¿sí? Y le voy a dar Alt-E, ¿sí? Extruir caras individuales, ¿no es cierto? Ok, ¿sí? Ahora, yo quiero que estas caras sean más chiquitas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Estamos acá, ¿sí? Si estoy aquí en median point, ¿sí? Al escalarlas, ¿sí? Como que vuelven a su origen, ¿verdad? Como que vuelven a su origen, ¿sí? Porque está haciendo un punto intermedio, un punto promedio de todas las caras, ¿sí? Un punto promedio de todas las caras y pues está llevando el escalado hacia ese punto, ¿sí? Ok. Pero si yo cambio acá y le doy orígenes individuales, ¿sí? Cada cara, ¿sí? Se va a escalar, ¿sí? A su punto original, ¿sí? De su centro, ¿sí? Ahora, si yo la roto, ¿sí? Cada cara lo va a hacer desde su punto, ¿no es cierto? Ok, ¿sí? Si me voy acá, por ejemplo, y le doy otra vez que al median point,
¿no es cierto? Cuando lo roto, ¿sí? Pues se van a rotar desde un punto intermedio, ¿sí? Un punto promedio de todas estas, ¿sí? Ok. Bueno, espero que queden claros estos conceptos que son súper importantes, ¿sí? Eh, Puedo modelar, por ejemplo, ¿sí? Una botella de Coca-Cola, ¿sí? Bueno, no tengo una referencia, pero todos sabemos cómo es una botella de Coca-Cola, ¿verdad? Ok. Voy a crear acá un cilindro, ¿sí? O hagámoslo el ejercicio completo. Desde traer una referencia, ¿sí? Esto no lo voy a ver, no lo van a ver, pero voy a descargar una referencia, ¿sí? Coca-Cola de Google. Sí, esto lo pueden hacer desde internet, ¿sí? Es una imagen cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, voy a seleccionar voy a descargar una imagen cualquiera de Coca-Cola, la estoy descargando, ok, ¿sí? Ok. ¿Y qué voy a hacer para trabajar, por ejemplo, con una referencia? ¿No es cierto? Con estos dos conceptos. Voy a la vista de frente, ¿sí? Le voy a dar Shift A, ¿sí? Shift A. Y en imagen le voy a dar Background. Clic en Background, ¿sí? Voy aquí a mi escritorio, ¿sí? Y acá tengo las imágenes esta es la botella de Coca-Cola, ¿sí? Ok. Y aquí tengo mi botella de Coca-Cola, ¿sí? Eh, ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Me voy a ir al panel de propiedades, ¿sí? Y acá voy a hacer clic en en las propiedades de la imagen, si lo ven aquí, lo ven, ¿sí? Aquí. Y voy a activar el alfa y se lo voy a bajar, ¿sí? Eso es para tener la referencia y que no nos esté estorbando, ¿sí? Y ahora, para evitar que accidentalmente se nos mueva, ¿sí? Voy a venir al filtro, acá en el outliner, en esta zona de acá arriba, ¿sí? Al filtro, y voy a activar la flechita, ¿sí? Simplemente la voy a activar. Esa flechita es ¿cómo les digo? El que me permite activar o desactivar para selección, ¿sí? Entonces, si yo lo desactivo acá, ¿sí? No me va a dejar seleccionar este objeto, ¿sí? Se me bloquea, ¿sí? Que es lo que en este caso necesito, ¿sí? Si le doy al ojito acá, pues simplemente me lo va a esconder. No me lo borra, me lo esconde, ¿sí? Ok. Y pues vamos a modelar esta geometría. Primero, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar con un cilindro, ¿sí? Ok. ¿Qué pasa aquí? No puedo ver el fondo, ¿verdad? Porque el sólido me está evitando pues que yo vea por dónde voy a modelar el objeto, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a dar? Voy a darle a la tecla Z de zapato, la tecla Z de zapato, y me va a salir este menú, ¿sí? Este menú, ¿sí? Es el mismo de aquí arriba, ¿sí? Entonces le voy a dar modo wireframe. Si yo me voy acá, Z, modo sólido, Z, modo wireframe, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Voy a mover, ¿sí? El cilindro en esta parte de aquí abajo, ¿sí? Y lo voy a escalar, ¿sí? Vamos a ir desde abajo hasta arriba y lo voy a escalar hasta por aquí, ¿sí? Recuerden que a veces, pues, digamos, esta foto tiene un poquito de perspectiva. Obviamente, pues, la botella por debajo es plana, pero aquí vemos una curvita, ¿sí? Entonces, tenemos que ser inteligentes, ¿sí? Ser inteligentes y saber que eso en realidad es recto, ¿no es cierto? Ok. Voy a entrar a modo edición, ¿sí? Y voy a empezar a jugar, ¿sí? ¿Qué voy a hacer acá? Cortes y extrusiones. Cortes y extrusiones. ¿Sí? Voy a seleccionar, por ejemplo, ¿sí? Estos vértices
y con G y la tecla Z los voy a bajar por aquí, y si se fijan bien, acá los voy a escalar con S porque acá ya tengo un salidito, ¿no es cierto? Voy a hacer otra extrusión, más o menos por aquí, ¿sí? Y los voy a escalar, los voy a hacer más pequeñitos, ¿sí? Para irle dando la forma, ¿no es cierto? Otra extrusión que va hacia arriba, y aquí también vamos al punto como de inflexión de la curva, más o menos por acá, y los extruimos, ¿no es cierto? Voy a subir otra vez, más o menos como por aquí, y voy a escalar, ¿sí? Entonces, si se fijan bien, ¿sí? Todo es extrusión y cortes, ¿sí? Ok. Voy a hacer una extrusión por aquí, ¿no es cierto? Y acá simplemente es un poquito más ancha, ¿sí? Voy a hacer una extrusión, acá hay un borde, pero lo voy a hacer de otra manera solo para practicar, ¿sí? Voy a hacer una extrusión hasta acá arriba, ¿no es cierto? Incluso acá es como más pequeñito, ¿sí? Y voy a hacer una extrusión como por aquí, ¿sí? Tratar de ir viendo más o menos lo que es la forma, ¿sí? Y ver dónde puedo poner cortes, ¿no es cierto? Ok, voy a extruir por acá viene otra extrusión, ¿no es cierto? Viene por aquí, voy a hacer otra extrusión un poquito más arriba, ¿sí? Y aquí voy a hacer dos cositas, ¿sí? No le voy a hacer la tapa. Si se fijan bien, aquí tiene un bordecito, y acá, ahí termina la botella, ¿no es cierto? Ok, le voy a dar a modo sólido, ¿sí? Y aquí tengo la botella, ¿no es cierto? Está todavía un poquito fea, ¿sí? Falta suavizar y falta hacer otras cosas, ¿sí? Vamos a continuar entonces a darle un poquito más de detalle, ¿sí? Si se fijan bien, acá se generó, hay un bordecito que entra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos hace falta? Yo puedo hacer dos cosas. Hay muchas formas de hacer lo mismo, ¿sí? Yo puedo hacer un corte que venga por aquí, ¿no es cierto? Más o menos hasta ahí, ¿sí? Incluso puede ser de la misma altura, ¿sí? Y voy a escalarlo hacia adentro. Y lo mismo por abajo, ¿no es cierto? Vengo acá, ¿sí? Y lo escalo por acá, ¿sí? Entonces ahí me voy a modo sólido y ahí tengo ese corte, ¿sí? Ok. O la otra forma de hacerlo, ¿sí? La otra forma de hacerlo, por ejemplo, seleccionar, ¿sí? Selecciono el loop, ¿sí? Si se fijan bien, aquí tengo seleccionado el loop, todas esas caras, ¿sí? Hago una extrusión, ¿sí? Con él y tiro las caras hacia adentro, ¿no es cierto? Y ahí, de la misma manera, tengo la misma forma, ¿sí? Ok, ¿sí? Extrusión y tiro hacia adentro, ¿sí? Y ahora, ¿sí? En la parte de arriba, ¿no es cierto? Acá, vamos a ver, modo wireframe, ¿sí? Acá también teníamos este borde. Pues ya sabemos qué vamos a hacer, ¿sí? Selecciono este loop superior, ¿sí? Le voy a dar Alt E para que la extrusión se haga alrededor hacia las normales, ¿sí? Y voy a tirar por acá. Pero este lo tiro hacia afuera, ¿no es cierto? Y acá tengo ese bordecito, pero ese borde no es tan grueso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escalarlo, ¿sí? En el eje Z, porque es más delgadito, ¿sí? Y para darle un poquito de forma, ¿sí? Un poquito más de forma, le puedo agregar con control R, ¿sí? Un corte aquí en la mitad, y ese corte lo voy a escalar, ¿sí? Para que me quede hacia afuera, ¿no es cierto? Me voy al modo sólido, ¿sí? Y ahí tengo la botella de Coca-Cola, ¿sí? Si le doy clic derecho acá, Shade Smooth, ¿sí? Pues ahí tengo lo que es el modelado básico de una botella, ¿sí? Pero esa es la forma de trabajar para todo, ¿sí? Cortar y extruir,
¿sí? Extrusiones y cortar, extrusiones y cortar. Lo importante es saber, pues, dónde se hace la extrusión y dónde se hacen los cortes, ¿sí? Y sobre todo, que la geometría, ¿sí?, sea muy limpia, ¿sí? Que quede muy bien organizadita, ¿sí? Bueno, pues, Gloria, hagamos una sesión de preguntas, ¿sí? A ver, que no les quedó claro o si entendieron el funcionamiento de las herramientas, ¿sí? No sé, ¿quién quiere preguntar? Aló, Oscar. Entonces, Te lo que escucho, pasa es pero que, muy bajito. Dios mío, me está molestando el internet. Entonces, no sé, ¿ya me escuchan? Ah, ok. Bueno, Sí, ya te escucho mejor. entonces, pues aprovechemos que Oscar nos acompaña a esta sesión y ya, pues, pronto no vamos a tener otra sesión con él. Pronto, entonces, aprovechemos todas las preguntas que tengamos al respecto. Recordemos que este no es un tema muy fácil. Entonces, es bueno que pregunten. Por favor, quienes tienen preguntas, el micrófono está abierto para los que quieran preguntar. Igual, pues, si quieren ver el proceso y todo eso, pues Gloria creo que está grabando la sesión y la pueden ver en cámara lenta, ¿no es cierto? Hacer pausa, no sé. Sí, todas las sesiones que han grabado, la de la vez pasada también quedó grabada, entonces queda disponible para las personas que deseen acceder en el momento que deseen acceder, pero de todas maneras, de pronto hay cosas que quieren resolver y que pues no vas a buscar en ese momento, entonces aquí está usted para que por favor le hagan las preguntas que consideren. Sí, pues aprovechen, pregunten, no tengan miedo. Si no preguntan, quiere decir que ustedes entendieron a las mil maravillas. Entonces mañana van a entregar todas las actividades. Ahí hay una Entonces, pregunta. adelante. Oscar Reyes, adelante. Buenas noches, ¿me oyen? Sí, ya te escuchamos. ¿Me están escuchando? Buenas noches. Sí, sí, claro, sí te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta? Adelante, Oscar Reyes. Em, a ver, sí, el tema es bastante complejo y son un par de clases que di, pues, demasiado básicas, ¿sí? Porque pues un curso de 3D es bastante largo. Ah, perdón, estoy respondiendo a Diana Carolina González, ¿sí? Em, sí. ¿Qué pasa con estos software y el español? ¿Sí? Yo puedo ponerlo en español, ¿sí? Yo puedo ponerlo en español
pero no lo recomiendo para nada poner los software en español, ¿sí? ¿Qué pasa? Todos los tutoriales vienen en inglés o si hay tutoriales en español, pero no van a encontrar tutoriales de español con el software en español, ¿sí? Porque los menús, los nombres, las cosas se pierden, ¿sí? Entonces, si yo me voy aquí, por ejemplo, en vez de que me salga un menú adicionar, me va a salir adicionar, aquí esto no se va a llamar Surfaces, sino van a tener nombres raros, ¿sí? Entonces, cuando me dicen de una herramienta, me van a salir otras herramientas que van a ser, no sé, difíciles de entender. Me van a poner nombres raros, ¿sí? Que no tienen nada que ver con la realidad del software, ¿sí? Es por eso que mejor trabajarlo siempre en inglés, ¿sí? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los otros software, ¿no? Como Photoshop, After, ¿sí? Que la gente los pone en español y uno ve un tutorial y encontrar un filtro, encontrar algún botón en español con las traducciones que les hacen es sumamente complejo. Entonces mi consejo es que siempre trabajen los software en inglés. El señor Oscar Reyes, nos quedamos esperando su pregunta. Si tienes problemas, pues escríbelo. Estoy leyendo tu pregunta, Oscar. Sí, es un programa muy completo, se hacen muchas cosas, ya se están produciendo, siempre se han producido cortometrajes de alta calidad en este software. Ahorita, por ejemplo, hay una película realizada en este software que está en Netflix, y esa película se llama Robot 7765, algo así, es animada, ¿sí? En la página de Blender, pueden verlo, es un corto que se llama String, bellísimo, muy lindo, con una muñequita y algunas cosas ahí todas surrealistas, muy interesantes, ¿sí? Blender, por ejemplo, cada vez que hay un cambio de versiones, o casi anualmente, cada 2 años por ahí saca un proyecto, cortos animados bien interesantes, ¿sí? Y sí, practicar, ¿no? Practicar mucho, ver tutoriales, y no quedarse con lo que se hace en la clase, sino pues sobre todo la autoenseñanza, ¿sí? Yo pues estudié animación, pero la verdad lo que sé ha sido de puro autodidacta, ¿sí? Uno aprende muchísimo y ahorita pues con internet, con YouTube, pues uno aprende muchas cosas. Entonces el consejo es no quedarse con la clase, sino practicar, ponerse retos, ¿sí? Por ejemplo, ya hicieron, por ejemplo, hoy modelamos una botella, ¿sí? No sé, de pronto ustedes digan, bueno, voy a modelar una fuente, ¿sí? A ver qué tal una fuente se modela igual que la botella, ¿sí? Pero pues, como por ensayar, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Llega el momento de las preguntas y nadie pregunta. Por favor, pregunten. No, el hecho de que pregunten no nos vamos a reír, ninguna pregunta es tonta. Todas las preguntas son interesantes porque eso les sirve a ustedes para motivarlos, para que les dejen las dudas. Por favor, pregunten.
Sí, casi no te escucho, Gloria. Sí, yo les digo a ellos que pregunten, que ninguna pregunta es tonta, que aprovechen esta oportunidad que se les da, que eso les sirve para que se motiven y para que pues se acerquen al software y lo exploren y de pronto pues se vuelvan en unos días estén ya más con más destrezas en el manejo de ese software. Mm. Bueno, Gloria, parece pues que no hay más preguntas, ¿no? Igual lo que les digo, ¿no? Queda grabada la sesión, en cualquier momento pueden consultarla, ¿sí? Revisarla, hacerla más despacio, hacer las pausas. Listo, muchas gracias. Listo, Oscar, muchas Ok, gracias. Ha sido muy amable con compartir sus conocimientos con nosotros y esperamos pues que esto los motive a los participantes de la sesión y a los que van a escuchar la grabación. Recuerden que las dudas e inquietudes las pueden expresar por el foro de dudas e inquietudes, la mensajería interna y los chats, las sesiones de chat de cada uno de los instructores. Esta sesión queda grabada con video, sí. Entonces, feliz noche y por favor vamos saliendo de la sala. ok, gracias a todos también y que tengan buena noche. Adiós. Gracias, Oscar. Hasta luego.